no nos ayuda demasiado. Sí, bueno, entonces yo empiezo. cierro el micrófono mío para no poder. Listo, Caro, cuando... Bueno, chicos, buenos días a todos. La mayoría de ustedes se debe acordar de mí, del año pasado, de biología celular, y lo que vamos a ver hoy es un brevísimo repaso de algunos 2 o 3 puntos importantes que vimos el año pasado y que les van a servir de base para la cursada de este año de virología. Son actividades metabólicas de la célula que son importantes al momento de la infección viral. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de buscar los conocimientos que adquirimos el año pasado y refrescarlos para que aparezcan en este año. Lamentablemente este año es un año muy especial y bueno, todo fue opacado o tapado por el COVID-19, ¿sí? Así que bueno, es una cursada muy especial, como les dijo Pedro. Yo también, bueno, ustedes saben que estoy en biología celular y este año también la cursada fue una cosa, digamos, que todos nos tuvimos que adaptar, tanto ustedes como estudiantes, nosotros como docentes, a todo este manejo virtual. Que bueno, a veces nos da un poco más de trabajo, pero bueno, de a poco las cosas van saliendo. Así que bueno, ¿qué es lo que vamos a recordar? Es como les decía recién, dos o tres mecanismos moleculares que ocurren dentro de la célula y que son de gran importancia al momento de que los virus se desarrollen dentro de las células e infecten nuevas células. Es decir, son importantes en el ciclo viral. Ahí está, perdón. Esos son la replicación del ADN, la transcripción y la síntesis de proteínas. ¿Se acuerdan que estos 3 eventos los vimos muy en detalle el año pasado? Hoy lo único que vamos a hacer es recordar básicamente cómo es el mecanismo y nada más que eso. Primero vamos a repasar un poco qué es un dogma. El dogma central de la biología es un postulado que se valora por su conducción de firme y verídico. Es una verdad irrefutable y no hay espacio para la duda. A ver si puedo. No hay espacio para la réplica. En realidad, qué quiere decir esto en castellano? Que un dogma es una verdad, un enunciado que se hace a cualquier nivel, en este caso vamos a decir a nivel científico, que demuestra algo que es irrefutable, es decir, no hay, digamos, no hay otra opción, es así y es así, y no hay lugar para que alguien me diga, no, pero no, es un dogma y las cosas son así. Pero bueno, entonces, lo que les decía es que hasta el dogma central de la biología, hasta mediados del siglo XX decía que el ADN dentro de una célula se transcribe, ese ADN se transcribe a ARN, y ese ARN sale del núcleo de la célula y en el citoplasma se traduce y sintetiza proteínas. Eso fue lo que vimos nosotros, eso fue lo que aprendí yo cuando estudiaba en la facultad, pero bueno, en el transcurso de la clase y en el transcurso sobre todo de este ciclo lectivo van a ver que el dogma central no es tan así. Entonces, teniendo esto en mente y que era una verdad irrefutable, yo les puedo decir que ahora la única verdad irrefutable hasta ahora es que el sentido de la vida es en sentido 5-3. Acuérdense cuántos cientos de miles de veces repetí el año pasado que la transcripción, la duplicación del ADN ocurre en sentido 5'3', la transcripción ocurre en sentido 5'3', todo ocurre en 5'3'. Eso es lo único de todos los postulados que se han hecho en ciencia hasta el momento, por lo menos en cuanto a funciones, actividades metabólicas, que hasta el momento no ha podido ser refutado. Es decir, que es la única verdad que conocemos y que por ahora podemos decir que es cierto. Entonces, vamos a ver un poco de qué se trata esta clase. Vamos a recordar los conceptos. El primer concepto es la duplicación del ADN. ¿Se acuerdan que el ADN estaba compuesto por una doble hélice de cadenas antiparalelas que estaban conformadas, en el caso del ADN, por 4 bases que son adenina, timina, citosina y guanina, y que era un azúcar, una base nitrogenada, que es una de esas 4 que yo les nombré recién, y un grupo fosfato.
y se orientan siempre como una doble cadena en sentido antiparalelo. Es decir, que una de las cadenas va en sentido 5', 3', y se aparea con su complementaria, que es antiparalela, que va en sentido 3', 5'. El ARN, como no sé si se acuerdan, tiene características muy particulares. En principio, una de las bases, en vez de timina, una de las bases nitrogenada, es reemplazada por uracilo, siempre. Otra de las características que tiene el ARN es que el azúcar, en vez de ser una desoxirribosa, es una ribosa. Y la otra característica que es muy importante es que lo encontramos prácticamente siempre simple cadena. En el caso de la célula eucariota lo encontramos, digamos, hay diferentes clases de ARN, que las vamos a recordar ahora en breve, que siempre son simple cadena, y en el caso de los virus van a ver a lo largo de la cursada que hay virus que tienen genoma de ARN que puede ser, en ese caso, sí, simple o doble cadena. Pero bueno, a mí no me interesa tanto la parte viral, sino que lo que me interesa es que recordemos los procesos metabólicos. Entonces, duplicación del ADN. ¿Se acuerdan que intervenía una enzima? La enzima más importante es la ADN polimerasa, ¿sí? Que es esta que ven acá. No sé si ustedes ven mi puntero, a ver. Ahí creo que ven el puntero. ¡Uy! Sí, perdón. se ve la flechita, Caro. Ah, se ve, perfecto. Bueno, entonces, digamos, teníamos el ADN que dijimos que era una doble hélice de cadenas antiparalelas, que al momento de la replicación se abre, ¿sí? Por acción de diversas enzimas, entre ellas la más importante es la helicasa, y se unía una ADN polimerasa, que en realidad la ADN polimerasa, ¿qué es? Es una ADN polimerasa ADN dependiente. ¿Eso qué significa? Que es una enzima que es capaz de polimerizar nucleótidos de ADN utilizando como molde una cadena de ADN. Por eso decimos que es ADN dependiente. ¿Sí? Esto que vemos acá es una foto, es un esquema de cómo sería la duplicación del ADN, donde la ADN polimerasa lo que hace es, englobar a toda esa simple cadena, que es esas cadenas antiparalelas que se están abriendo, y va agregando los nucleótidos uno por uno. Además intervienen otras enzimas, ustedes se acordarán, las SSBP, que eran las encargadas de mantener abiertas las doble cadenas, las dobles hebras, porque si no estas tienden a cerrarse. Las helicasas, que eran las encargadas de abrir la doble cadena, las topoisomerasas, que eran las encargadas de liberarla o, digamos, reducir la tensión que se genera más allá de donde se está polimerizando a medida que la ADN polimerasa avanza. Bueno, la ligasa, que era la encargada de ligar los nucleótidos cuando se reemplazaban los fragmentos de Okazaki, la primasa, que era la encargada de sintetizar el primer de RNA, o iniciador o cebador. Bueno, son todas cosas que ustedes, si no se lo acuerdan, pueden volver a los teóricos del año pasado o pueden buscarlo en cualquier libro de biología y lo van a encontrar. Acá lo que vemos es un esquemita de lo que les acabo de decir recién, donde vamos a ver la ADN polimerasa, vemos la ADN polimerasa, las proteínas SSBP, que son las encargadas de mantener las cadenas abiertas, la helicasa, los primers, bueno, un esquema donde vemos reunidas todas las proteínas que les mencioné recién, perdón, implicadas en la duplicación de ADN. El otro evento importante que vimos fue la transcripción. Si se acuerdan, transcribir significaba escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito en otro. Esto yo se los mostré el año pasado. Es decir, yo paso de letra manuscrita a letra de imprenta, o lo que es lo mismo, de letras o nucleótidos de ADN a nucleótidos de ARN, que son prácticamente los mismos, pero con diferente formato. ¿Sí? En la transcripción, ¿qué ocurre?
Bueno, como yo les decía anteriormente, el ADN está conformado por por una doble hélice formada por dos cadenas antiparalelas. Es decir, una en un sentido y la otra en otro. Al momento de la transcripción, una sola de esas hebras será transcripta. En este caso, en esta foto, en este esquema que estamos viendo, la cadena superior va a ser la hebra codificante, que va en sentido 5-3, y que va a ser la hebra con significado, es decir, es la que se va a transcribir. Si ustedes luego, cuando termine la clase, miran el esquema, se van a dar cuenta. Y la hebra inferior, que es la hebra templado, la que va a servir como molde, ¿sí?, es la hebra sin significado o antisentido. Es decir, que el mensajero va a ser un fiel reflejo de lo que estamos viendo en la hebra superior, ¿sí? Pero está codificada utilizando como molde la hebra inferior, porque todo es un juego de complementariedad de bases. Entonces, la enzima más importante para la transcripción del ARN es, obviamente, la ARN polimerasa, que es una ARN polimerasa ADN dependiente. En este caso, lo que me está indicando ese nombre es que la enzima es capaz de polimerizar o unir nucleótidos de ARN utilizando como molde una molécula de ADN. Por eso decimos ADN dependiente. Su método de acción es más o menos el mismo. Es una enzima, es una polienzima, es decir, que está formada por muchas unidades que engloba la región que se está, digamos, las hebras de ADN se abren, la ARN polimerasa envuelve toda esa región y va agregando los nucleótidos de a uno, utilizando como molde aquella cadena que por efecto de, digamos, por necesidad de la célula, de la proteína que quiere transcribir, va a ser seleccionada como cadena molde. Acá perdón que esto me está sonando, acá lo que vemos es un poco una esquemita de lo que está sucediendo. Acá vemos la ARN polimerasa que se une, donde comienza el gen, la doble hebra se va abriendo a medida que el gen se va copiando, se va transcribiendo, y acuérdense, es lo más importante, que siempre ocurre en sentido 5-3, ¿sí? Entonces, lo que quiero que entiendan, volviendo a lo de la hebra codificante y la hebra no codificante. En este caso, en este esquema, nosotros lo que vemos es que la cadena, digamos, que en este caso sería la de abajo, es la cadena molde, ¿sí? Y se va sintetizando en sentido 5 y se van agregando nucleótidos en el extremo 3', ¿sí? Acá en el extremo 3', que lo vemos en la cadena que es roja. La cadena superior es la cadena no molde, pero es la que, en definitiva, digamos, es la cadena no molde, no los voy a complicar más. Si la célula necesita, y ahora vamos a ver por qué, que se sintetice otra clase de proteínas y la cadena molde pasa a ser la de arriba, fíjense que la nueva cadena, ¿sí?, es la nueva cadena que se está transcribiendo, es la que está en amarillo, ya ahora no la que está en rojo, y se transcribe en el otro sentido, ¿sí? Es decir, una se transcribía por el hecho de que las cadenas son antiparalelas, una se transcribía desde acá, desde este extremo rojo, 5, hacia allá, y la cadena se iba abriendo hacia lo que sería la derecha de la pantalla, ¿sí? Vamos a volver a la diapo anterior, ¿sí? La doble hebra se va abriendo hacia lo que sería el extremo derecho de la pantalla, mientras que cuando la que se transcribe es la otra cadena, la hebra se va abriendo en el sentido, digamos, en el sentido hacia la izquierda de la pantalla, ¿sí? Se transcriben en forma antiparalela, pero solamente una a la vez, nunca las dos. Y lo último que vimos fue la traducción o síntesis de proteínas, que se ocurren que ahí intervenían los ribosomas, intervenían y diferentes tipos de ARN.
todo simple cadena. En este caso, el ARN de transferencia es simple cadena, lo que pasa es que las bases enfrentadas tienden a parearse, pero el ARN siempre es simple cadena. Y, por último, el ARN mensajero, que es el que lleva la información de lo que se va a traducir. Entonces, recordemos brevemente, se unían los ribosomas y a medida que el ribosoma se va desplazando a lo largo del ARN mensajero, se van uniendo los nucleótidos y conformando la proteína que son llevados hacia el ribosoma por el ARN de transporte, ¿sí? Por complementariedad de bases entre el anticodón del ARN de transferencia y el codón codificado por el ARN mensajero, ¿sí? Entonces, si vemos un esquema muy rápidamente, otra vez ocurre en sentido 5-3, se produce la iniciación, se produce la elongación y se va sintetizando la proteína hasta que, por último, se libera el polipéptido y las subunidades mayor y menor se liberan. ¿Sí? Entonces, brevemente lo que repasamos fue evento de replicación, se forma una nueva molécula de ADN, evento de transcripción, se forma un ARN mensajero de simple cadena, y el evento de traducción, donde ese ARN de simple cadena es reconocido por un ribosoma y se sintetiza una proteína. ¿Dónde ocurren estas cosas? Esto también es muy importante. Lo vimos el año pasado, el evento de duplicación y de transcripción en células eucariotas siempre ocurre dentro del núcleo. ¿Sí? Recordemos que después el mensajero maduraba por el agregado de la cola de poli A, por el agregado del capuchón de guanosina, en el extremo 5' y la remoción de los intrones, pasaba al citoplasma, ¿sí? A través de los poros nucleares, y en el citoplasma se producía la síntesis de proteínas. Si esas proteínas debían ser utilizadas dentro del núcleo, las proteínas ya sintetizadas pasaban al núcleo, digamos, nuevamente a través de los poros nucleares. Entonces, recordemos, volvamos al comienzo de la clase, yo les dije que hasta mediados del siglo XX, un poquito más, el dogma central de la biología era este así de sencillo. ¡Ah, qué fácil! Bueno, ¿qué pasó a partir de 1970? No es que se descubrieron los virus, se descubrieron cómo actuaban los virus, que es muy diferente. Los virus siempre existieron a lo largo de la historia de la humanidad, ya lo van a ver. Lo que pasa es que a partir de 1970, cuando las técnicas de estudio de la ciencia se fueron haciendo cada vez más sensibles, se empezaron a descubrir cosas que antes no se sabían. Y por ejemplo, el dogma nuestro voló por los aires, que les mencioné recién, y se encontraron este tipo de cosas, ¿sí? Fíjense qué complejo es esto comparado con lo que habíamos visto. Aparecieron enzimas nuevas. Acuérdense que yo recién cuando hablaba del ADN polimerasa y la ARN polimerasa hice hincapié en que utilizaban como molde. Pues bien, encontraron una ARN polimerasa que era ARN dependiente, es decir, que utilizaba como molde una cadena de ARN, y era capaz de sintetizar un ARN que luego se podía retrotranscribir a ADN. A su vez encontramos enzimas que utilizaban moldes de ARN para sintetizar cadenas complementarias y decir de un ARN que era en sentido positivo, es decir, en sentido 5-3, sintetizar un ARN complementario que iba en sentido 3-5. Eran ARN polimerasas, ARN dependientes. ARN polimerasas, ARN dependientes y capaces de sintetizar ADN. Por eso les digo que en biología no hay dogmas. Por el momento, el único dogma que podemos, decir con seguridad que sigue siendo cierto, es el tema de la replicación en 5'3'. Entonces, las enzimas que llevan a cabo este proceso de sintetizar ADN utilizando el ARN como molde
son las retrotranscriptasas y las encontramos en los retrovirus, que son los virus de clase 6, y también, si se acuerdan, en los telómeros. ¿Se acuerdan que actuaba la enzima telomerasa que tenía en su sitio, eso lo vimos el año pasado, que tenía en su sitio activo secuencias repetitivas de ARN que por acción de la enzima telomerasa eran capaces de sintetizar fragmentos de ADN para que no se perdieran los extremos del telómero. Bueno, esa telomerasa en realidad, en forma general, es una retrotranscriptasa, porque utiliza fragmentos de ARN como molde para sintetizar ADN. Entonces, vamos a ver un poquitito, ya estamos terminando, cómo es la comparación, cómo es un virus. Fíjense lo compleja que es una célula, tiene membrana, tiene centriolos, núcleo, cromatina, retículo de Golgi, tiene retículo endoplasmático, complejo de Golgi, perdón, lisosomas, bueno, tiene de todo, mitocondrias, qué sé yo. Montones, miles de muchas organelas en su interior, mientras que los virus son muy sencillos. Tienen material genético, tienen una envoltura proteica y por ahí tienen alguna cosita más y eso es todo. El material genético que en el caso de los virus puede ser ADN o ARN. Digamos, como estructuras son comparados con una célula, son muchísimo más sencillos. Y además son mucho más pequeños. Si miramos el tamaño relativo, fíjense que una célula eucariota tiene unos 10 micrones de diámetro, mientras que los virus están en el rango de los 100 a 10 nanómetros y quizá algunos un poquitito más pequeños. ¿Sí? Si lo vemos en la escala, acá encontramos a los virus y fíjense que a las células eucariotas la encontramos dentro de los organismos unicelulares más grandes. Entonces, la pregunta es, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto en biología celular también? Se está haciendo un poco largo esta clase, perdonen. Habíamos visto el empaquetamiento del ADN, ¿sí? Porque las moléculas de genoma eucariota son larguísimas. En cambio, los virus, como les dije recién, que tienen un genoma bastante más sencillo, necesitan agrupar un montón de información en muy poco ácido nucleico. ¿Cómo lo hacen? Sintetizando a partir de un mismo genoma diversas proteínas. Es decir, sintetizan o transcriben polimensajeros y luego esos polimensajeros o esas poliproteínas son cortadas y son sintetizadas proteínas de menor tamaño. Pero eso lo van a ver más adelante. Esto no me interesa. Y lo que vamos a ver ahora, así como muy rápidamente, es digamos, sí, vamos a pasarlo. En líneas generales lo que ocurre es que una partícula viral se adhiere a una membrana eucariota, penetra, ¿sí? Utiliza, ¿por qué hicimos un repaso de las actividades metabólicas de la célula? Porque las partículas virales, una vez que se introducen dentro de la célula, lo que hacen es apropiarse de la maquinaria de la célula y repetir los mismos procesos de transcripción, duplicación del ADN y síntesis de proteínas, pero esta vez dando las indicaciones ellas. En vez de que las indicaciones, digamos, las proteínas que se van a sintetizar, diga la célula, yo quiero sintetizar esta proteína, la que toma el comando de qué proteínas se van a sintetizar, el que toma el comando, perdón, es el genoma viral. Entonces, por eso era importante repasar estas tres actividades, porque cuando nosotros decimos un virus se transcribe, el virus se transcribe de la misma manera que la transcripción que vimos el año pasado, con la diferencia que las órdenes las va a dar el genoma viral. Entonces, ahora sí, para estar un poco en onda con lo que está pasando este año, les voy a explicar, pero así rapidísimo, cómo es el ciclo de vida del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es un virus envuelto, se une a la membrana celular, ¿sí? Entra por endocitosis, eso lo habíamos visto, ¿sí? Hay un receptor en membrana, son todos conceptos que vimos el año pasado. Hay un receptor en la membrana que lo reconoce, lo introduce en una vesícula y una vez dentro de la célula se libera el genoma viral, que en este caso es de ARN, y sintetiza digamos, la célula lo reconoce como un ARN,
¿sí? Entonces lo transcribe y lo traduce, y traduce 2 o 3 proteínas que, bueno, que son la PP1A y 1B, que son proteínas proteolíticas, que lo que hacen es producen una proteólisis y a su vez se ocupan de hacer una copia. Si el genoma viral era positivo, en sentido, positivo, no sé si lo alcanza a ver acá, más o menos, sintetizan una copia complementaria de ese ARN, ¿sí? Que va en sentido menos más, y esa copia es la que se transcribe en diversos ARN mensajeros de distintos tamaños. Esos ARN mensajeros se dirigen, se les unen los ribosomas celulares, se dirigen al retículo endoplasmático, se sintetizan como proteínas de secreción, ¿sí? Pasan a través del Golgi, se engloban en partículas, los virus se rearman, se acercan a la membrana y se liberan por exocitosis. Probablemente a lo largo de la cursada esto lo vean en forma más en detalle, pero a mí lo que me interesaba ver es que, por ejemplo, en el caso particular del SARS-CoV-2, utiliza los mecanismos que nosotros vimos recién, es decir, transcripción utiliza la maquinaria de la célula, traducción utiliza los ribosomas de la célula, retículo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, porque los ribosomas se dirigen al rugoso y las proteínas se sintetizan como si fueran proteínas de secreción. Dentro del Golgi se ensamblan esas partículas virales y las partículas virales son liberadas al medio para infectar nuevas células. Bueno, con esto, chicos, espero no haber sido demasiado aburrida, espero que se hayan acordado un poco lo que vimos el año pasado, y si no se lo acordaron, pueden volver a los teóricos del año pasado y repasar un poco. ¿Sí? Y cualquier duda que tengan, me preguntan. Estoy disponible para lo que sea, no me van a ver más a lo largo de la cursada, pero si tienen alguna duda con respecto a lo que vimos recién, por supuesto que me pueden contactar. Así que bueno, les pido disculpas porque creo que me explayé un montón, pero bueno, ahora sí, descansen, desconéctense y sigan luego más adelante con el resto de los docentes. Hasta luego, chicos. Bárbaro, Caro, gracias. Chicos, si les parece, hacemos un cortecito de 10 minutos para que se reorganicen y mientras tanto vamos